Alabado sea Cristo, alabado sea nuestro Padre Celestial. Les saludamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban, aleluya, un saludo de su hermano en Cristo, Manuel Ortega Fuente. Así es que les saludamos, bendiciones para cada uno de ustedes en este día. Bendito sea el Señor. Tenemos una hermosa enseñanza. Alabado sea el Señor, que está a nivel mundial, un montón de necesidades que hay, ¿verdad? Y vamos a contestar algunas de las preguntas. Alabado sea el Señor, bendito sea Cristo, alabado sea nuestro Dios. Quiero leer en el libro de Timoteo, aleluya, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo, aleluya, versículo 1, aleluya. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias. Gracias, Padre mío, por darme la oportunidad de dirigirme a mis hermanos a nivel mundial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos leído esta escritura para que tú, Señor amado, nos enseñes a través de tu Espíritu Santo, poderoso Dios, la respuesta, Señor, que tenemos para cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te damos la honra y te damos la gloria y que puedan recibir esta respuesta, mi Dios, en sus corazones. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a un tema que está, aleluya, a nivel mundial, bendito sea el Señor, que es la esposa de Caín. ¿Quién fue esta muchacha? ¿Verdad? ¿Quién fue? Entonces, ¿de dónde apareció? ¿Qué era de Caín? Y hay muchas preguntas, ¿verdad?, que hay que hacerse. Alabado sea el Señor. Pero nosotros con la ayuda de Dios en este día vamos a estar hablando sobre eso. Alabado sea el Señor. Vamos a estar hablando sobre eso un poquito. Oiga, no soy maestro. No soy maestro. Soy simple y sencillamente un predicador de la palabra del Señor que quiere también ayudar a otros, ¿verdad? Así como me ayudaron a mí. Porque esa es la lectura que leímos. Que el Señor nos llama para prepararnos para poder ayudar a otras personas. Alabado sea el Señor. Y sabe que nosotros somos bendecidos porque nos preocupamos por otras personas. Es decir, cuando nosotros oramos, clamamos a nuestro Padre Celestial por otras personas, es ahí el Señor derrama también bendiciones sobre nosotros. Así es que, hermanos, reciban de Dios bendiciones desde ya. Alabado sea el Señor. ¿Quién fue esta muchacha? Vamos a ver. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dice, es ella la esposa de la que más se ha hablado en la historia. Bueno, yo pienso que de lo que más se ha hablado en la historia es de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dio la vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Pero lo importante es que también de esta muchacha se ha hablado muchísimo. ¿Por qué? Porque en el caso de nuestro Señor Jesucristo ya sabemos cómo vino, cómo creció, cómo fue toda su historia. Pero de esta muchacha no sabemos casi nada. Pero entonces vamos a ver lo poquito que sabemos, vamos a tratar la manera de enseñar a través de las Escrituras. Alabado sea el Señor. Para comenzar, dicen, ni siquiera sabemos su nombre. No hay nadie en el mundo que pueda decir, bueno, el nombre de la esposa de Caín era, y menciona nombre. No aparece en la Biblia. Entonces, y el que lo dijera está siendo mentiroso, está diciendo mentira. Entonces, de eso es lo que se trata, mis amados hermanos, este mensaje. La realidad de la palabra. Yo no vengo a inventar algo que no esté escrito en la Biblia.
Alabado sea el Señor. Eso es lo primordial. No quiero hablar nada de lo que no está en la Biblia. Por lo tanto, si hay palabras que hablar de la Biblia, vamos a hablar de la palabra de Dios. Si no está, no puedo yo inventar, porque entonces caigo en el problema de la mentira. Y como dice la Biblia, ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Así es que para hacer este tema, tuve que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, para no caer en un error. Alabado sea Cristo, alabado sea Dios. Ni siquiera sabemos su nombre, dice. Sin embargo, aleluya, debatieron acerca de ella en un proceso judicial. Oiga, a un hombre que se llamaba Scopet fue, aleluya, fue enjuiciado por no haber contestado ciertas preguntas. Y en esas ciertas preguntas estaban, él era cristiano, entonces, y estaba esa pregunta, ¿quién era la mujer de Caín y de dónde apareció? Entonces el hombre definitivamente no sabía nada. Pero veamos qué pasó. Dice que esta pregunta fue mencionada en las películas también. Y en una película que se llamaba La herencia del viento y la película Contacto. Y ha sido tema de controversia, de conversación en todos los países del mundo por cientos de años. Es decir, que muchos investigadores, quizás grandes teólogos, grandes científicos, han querido averiguar de esto. Y en realidad, hace muchos años están queriendo averiguar, pero hasta ahorita no han averiguado nada. Alabado sea Cristo, alabado sea Dios. Los escépticos de la Biblia han usado a la esposa de Caín una y otra vez para desacreditar el libro de Génesis como un registro fidedigno de la historia. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos no han respondido adecuadamente a esta pregunta. Como resultado, el mundo les ve como incapaces para defender la autoridad de las Escrituras y por consiguiente de la fe cristiana. O sea, muchas personas, mis queridos hermanos, cuando nosotros no le damos una respuesta que no encontramos en la Biblia, la persona nos cree a nosotros incapaces de poder dar, dicen, no tienen conocimiento, no saben, no conocen. Entonces, ¿cómo es que leen la Biblia cada rato y no tienen una respuesta? Pues, mis queridos hermanos, les dije al principio que nosotros los hijos de Dios somos obedientes a las palabras que están escritas en la Biblia. Y no podemos interpretar cosas que no están en la Biblia. Por lo tanto, espero yo que usted me entienda en el nombre del Señor que nosotros no podemos, es decir, no podemos desviarnos de la fe que tenemos por causa de las preguntas de las personas. No. Mi respuesta es, si yo no la tengo, inmediatamente yo les digo, bueno, voy a prepararme, voy a buscarla y yo se la llevo de antemano. Se la busco y yo se la envío o le llamo para darle la respuesta. ¿Correcto? Si está bien. Si le encuentro en la Biblia esa respuesta. Y si no, pues trataré la manera de averiguar con otros hermanos que son más preparados, ¿cómo se llama? Teológicamente, para que ellos me ayuden y luego trasladarle la respuesta a la persona que necesita. ¿Sabe? Nosotros para eso estamos en este mundo. Pero eso sí, no podemos contestar algo que no existe en la Biblia. Alabado sea Dios, alabado sea Cristo. Entonces la gente nos cree incapaces a nosotros, los hijos de Dios, por no dar una respuesta que no existe en la Biblia. Alabado sea Dios. Alabado sea Cristo. En un libro aparece un relato de cierta persona que se llama Elie, un personaje de ficción acerca de cómo ella no pudo obtener respuestas de la esposa de un pastor, quien era la líder de un grupo de estudio de la iglesia. Pongo estos ejemplos, ¿por qué?
Porque muchas personas tal vez tienen algunas preguntas así de repente, ¿verdad? Y tal vez uno no anda la respuesta bíblicamente hablando de inmediato. Entonces la gente no, tal vez es un poco impaciente porque lo quiere saber ya, instantáneamente. Entonces les pedimos a las personas, ¿verdad?, que cuando vayan a hacer una pregunta y el hermano le diga, bueno, vamos a averiguarle y vamos a estudiarle para que enviarle la respuesta, nos tengan un poquito de paciencia, porque hay veces no andamos directamente todos los textos bíblicos que de repente a usted se le va a ocurrir preguntar. Alabado sea Dios. Pero con la ayuda del Señor les enviaremos la respuesta. Entonces, en esta joven, pues, este actor de cine, buscó una respuesta en una pastora, ¿verdad? Esposa de un pastor, con respecto a eso. Entonces la pastora no le contestó. Ella sabe. Dice, él nunca había leído seriamente la Biblia antes. Así que durante el fin de semana, precedente a la primera clase, ella leyó lo que parecía ser las partes más importantes del Antiguo Testamento, mientras trataba de mantener una mente abierta. Ella reconoció enseguida que habían dos relatos diferentes y mutuamente contradictorios de la creación, y tuvo problemas para deducir con quién Caín exactamente se había casado. Entonces, aquí lo que relata esta señora es que ella leyó diferentes traducciones de la Biblia. Entonces, en cuanto a los años de las traducciones de la Biblia, cambia un poquito la forma de expresar las cosas. Claro que sí, cambia. Entonces, pero al final habla de lo mismo. Pero ella en ese momento se halló incapaz de dar una respuesta, pues, con referente a eso. Entonces, Sagan actualmente mencionó varias preguntas comunes, incluyendo a la esposa de Caín, que frecuentemente son dirigidas a los cristianos en un esfuerzo por demostrar que la Biblia supuestamente está llena de contradicciones y que no puede ser definida. Oiga, aquí hay otro problema. Mucha gente dice que la Biblia se contradice. Pues no, la Biblia no se contradice. Porque lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Si alguien es espiritual, sabe bien, y sé que va a estar de acuerdo conmigo, que la Biblia no se contradice. No se contradice en ningún momento. Pero si alguien piensa humanamente, carnalmente, sí se siente que se contradice, ¿verdad? Pero no, no es así. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. La verdad es que la mayoría de los cristianos probablemente no podrán contestar estas preguntas. Sin embargo, hay respuestas. Pero puesto que las iglesias tienen una carencia en la enseñanza de apologética, especialmente con respecto al libro de Génesis, la mayoría de los creyentes en la iglesia no están preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Eso habla el apóstol Pedro. ¿Por qué esto es importante? Bueno, vamos a ver por qué esto, lo que leí anteriormente, es importante. Muchos escépticos han afirmado que para que Caín encontrara una esposa,
debió haber habido otra raza, otro problema, mire. Este problema de que muchos se han levantado diciendo de que Caín encontró su esposa en otras razas, que había razas de personas que había en otra gente, pero no. Podemos mencionar raza negra, raza blanca, raza amarilla, raza roja. Entonces, no, eso no existió en ningún momento. Pero muchos controversiales, escépticos de la palabra de Dios, ellos encuentran estos errores. Pues no, Dios no tiene errores, Dios es perfecto. Otras razas de personas en la tierra que no fueran descendientes de Adán y Eva. Para muchas personas, esta pregunta es un obstáculo enorme para aceptar el relato de la creación de Génesis y su registro de solamente un hombre y una mujer. Al principio de la historia, los defensores del Evangelio deben ser capaces de demostrar que todos los seres humanos son genéticas si las tuvieran como resultado. Para ellos fue seguro casarse entre parientes. Alabado sea el Señor. Aquí comenzamos ya a entender que cómo fue la creación. Tuvieron que casarse entre parientes para multiplicarse, claro que sí, porque no solo Adán y Eva iban a tener hijos. Solo Adán y Eva no podía aguantar Eva, pues. Y que seamos sabios. No podía aguantar a Adán tampoco. Entonces, vamos a entrar ya directamente en el estudio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era necesario leer esto por muchas personas que hay que se creen sabios, inteligentes y están perturbando las escrituras, están transversando las escrituras. Bueno, en el Génesis 1:27 relata a grandes rasgos cómo Dios creó a Adán y a Eva. Luego el segundo capítulo de Génesis describe este evento desde otra perspectiva, explicando que Dios creó primero a Adán y le dio responsabilidad de nombrar a todos los seres vivientes de la tierra. Génesis, según Génesis, versículos 19 y 20. El mismo Génesis 1. Pero al realizar esta tarea, Adán comprobó que no había criatura en toda la creación que pudiese ser su pareja. Ahí podemos leer eso, que Adán se fijó, pues, que los bueyes tenían su vaca, el pajarito, su pajarita, su caballo, su yegua, ¿verdad? Así que la tortuga, su tortugo, amén, su perra, su perro, su gallina, su gallo. Entonces, todas las criaturas tenían un elefante, su elefanta, y así, según según el género de animal, todos tenían su pareja, pero se fijó que para él no había. Alabado sea Dios. Fue entonces cuando Dios creó a Eva en el complemento perfecto de Adán. De manera asombrosa, el Creador formó a la primera mujer a partir de una costilla de Adán, versículos 21 y 24. Eva es madre de todo lo viviente. El nombre que Adán le dio a su esposa no es mencionado sino hasta Génesis 3:20, donde también encontramos la razón por la cual fue llamada Eva. Adán escogió este nombre porque su esposa era la madre de todos los vivientes. Les voy a añadir un énfasis añadido a esto. En otras palabras, los primeros esposos de la historia, pues estaban casados. Génesis 2:25. Son padres de todo ser humano, lo cual elimina la posibilidad de que la esposa de Caín descendiera de otra familia. Ahí está la realidad de las palabras. Amigos, hermanos, ya vamos llegando a la respuesta que tú quieres. Primero,
quiero que se ponga cuidado en esto, que Eva y Adán son padres de todos los seres humanos, según la generación de ellos. Entonces, no podría haber otra familia por otro lado que Dios había formado. No, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, en el Génesis capítulo 2, versículo 25, dice que son padres de todo ser humano, lo cual elimina la posibilidad de que la esposa de Caín descendiera de otra familia. Entonces tenía que descender de su propia familia, de ellos mismos. Amén. Alabado sea el Señor. Más adelante, en Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2, leemos acerca del nacimiento de Caín y Abel. Y el versículo 25 del mismo capítulo menciona el nacimiento de Set, que tuvo lugar luego de la muerte de Abel. Y si leemos estos pasajes superficialmente, probablemente pensemos que estos eventos sucedieron en un periodo de tiempo relativamente corto, donde por ningún lado se menciona el nacimiento de una hija. Cuidado, hay que estar viendo, leyendo lo que yo estoy leyendo. En ningún momento se menciona el nacimiento de una hembra. Alabado sea Dios, alabado sea Cristo. Pero debemos recordar que este capítulo está principalmente enfocado en el trágico asesinato, el primero de la historia de Abel, a manos de su hermano Caín, a quien Dios exilió de su presencia. En lugar de aplicarle la pena de muerte, tuvo que sacarlo Dios del Edén. Tuvo que sacarlo Dios del lugar de la familia de sus padres. En vez de condenarlo, ¿verdad? En vez de condenarlo a muerte, entonces el Señor lo tuvo que sacar ahí. Recuerde que lo mandó errante y llegó a unas tierras de Eod. Ahí él comenzó a construir. Y vamos a ver lo siguiente. Pero debemos recordar que este capítulo está principalmente enfocado en el trágico asesinato, el primero de la historia, de Abel a manos de su hermano Caín, a quien Dios exilió de su presencia en lugar de aplicarle la pena de muerte. Entonces, ¿de dónde provino la esposa de Caín? Aquí vamos, hermano, aquí vamos a la respuesta. Aleluya. ¿Quién fue la esposa de Caín entonces? La historia secular nos entrega algunos detalles a partir de los cuales podemos especular al respecto. Fabio Josefo, un historiador judío del primer siglo, compiló la historia humana desde sus comienzos. Es su libro titulado Antigüedades Judías. El segundo capítulo de esta obra incluye el siguiente comentario sobre Adán y Eva. Ellos también tuvieron hijas, en la sección 1. Luego, en la sección 3, el autor agrega: Adán sin duda tuvo muchos hijos más, pero sería tedioso nombrar a los demás, aparte de Caín y Abel y Set. En otras palabras, Josefo está diciendo que Adán y Eva tuvieron una familia muy numerosa. Ahora vamos a ir viendo por qué, ¿verdad? Aleluya. Alabado sea el Señor.
Si bien es posible verificar la fuente de este historiador, la idea de que Adán y Eva tuvieron varios hijos, además de los 3 mencionados en la Biblia, no solo es razonable, sino que es respaldada por las Escrituras en el Génesis capítulo 5, versículo 4. Por lo tanto, la única respuesta lógica en cuanto a la procedencia de la esposa de Caín es que era una de sus tantas hermanas. Oiga, se lo voy a repetir. Por lo tanto, la única respuesta lógica en cuanto a la procedencia de la esposa de Caín es que era una de sus tantas hermanas. Siglos después, en los días de Moisés, Dios prohibió el matrimonio entre parientes cercanos. Vea Levítico 18. Pero tal unión no era ilícita en los tiempos de Caín, cuando la salud de los hijos provenientes de este tipo de matrimonio tampoco corría peligro. Entonces la esposa de Caín tuvo que haber sido una de las muchas hijas de Adán y Eva, teniendo en cuenta que aún esto sería impensable en el mundo actual. No había nada que prohibiera el matrimonio entre hermanos. En ese entonces, así el aparente misterio queda resuelto. Así es que, amado hermano, yo con esto he querido ayudarles, he querido que me entendieran un poquito y gracias al Señor hemos podido estar estudiando un poquito de la palabra del Señor y con los versículos bíblicos que solo leí, son los versículos, capítulos, pues ahí le dejo una tarejita para que usted lea y vaya comparando con esta enseñanza bíblica que le hemos preparado para usted, ¿verdad? Para que usted se dé cuenta que en realidad en el análisis bíblico que tenemos, que que Caín se tuvo que casar con una hermana o con una pariente de él. Alabado sea Cristo, alabado sea el Señor. Mi hermano, yo temprano te envié unas recomendaciones y te hablaba de esta enseñanza, lo que yo creía, lo que yo entendía, ¿verdad? Y lo que yo creía había estudiado a través de la teología bíblica que nos enseña en los institutos bíblicos. Así que, mi amado hermano, adelante, que es la orden del Señor. Espero ayudarte con esta respuesta y recuerda que cualquier duda, pues ahí estamos para ayudarle a las demás personas. Cristo le ama y yo también. Quiero orar en este día. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por esta bella oportunidad, Señor, para adorarte, para glorificarte, para bendecirte. Dios mío, muchas gracias por haberme ayudado, haber llevado este estudio, mi Dios, de tu palabra para muchos que lo necesitan. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Así es que yo quiero orar también por mi hermano Wilfredo Sales, aleluya, por mi hermana Adrianita, mi hermano Crucito de Rodríguez, alabado sea el Señor, toda la familia Rodríguez, alabado sea Cristo, también por mi hermana Mari Sales, sus niños, gracias al Señor, también por mi hermana Mari, aleluya, la anciana que está trabajando con nosotros, para la gloria de Dios, hermana Rosita de Ortega, aleluya, mi hermano Salvador, mi hermano Gilberto y todos mis hermanos a nivel nacional y a nivel mundial. Es que mi hermano Toño, te felicitamos y te damos, aleluya, bendiciones tras bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, las bendiciones no solo pueden ser materiales, sino desearle también bendiciones espirituales a cada uno de nuestros hermanos. Recuerde, Cristo le ama y yo también. Adelante, que es la orden del Señor. Aleluya.